Violeta, y finalmente daremos por concluido esta sesión tan interesante de la salud mental en los tiempos del COVID. Así que, doctor Pablo, si es tan amable de hacer uso de la palabra, adelante. Parece que, no sé si no lo escuchamos o... Violeta, no sé si no estamos... Ahora sí, estaba con el micrófono, no donde tenía que conectar aquí. Les agradezco, José Luis, a todo el equipo, Violeta, por esta oportunidad. Voy a compartir mi pantalla aquí. Entonces, ahora ustedes tienen aquí mi ponencia, que va a ser sobre la situación de las comunidades terapéuticas en Brasil, ¿no? Después de la invitación que hicieron para estar participando de este webinar, hicimos una investigación con algunas comunidades terapéuticas de Brasil sobre cómo estas comunidades brasileñas están organizándose ante esta pandemia de la COVID-19. Para que tengan una idea, bueno, todo el mundo sabe acá en América Latina el tamaño de Brasil. Yo soy uruguayo, pero vivo en Brasil hace 25 años y actúo, ¿no?, en las dos federaciones, en la latinoamericana y directamente en la brasileña, ya hace algunos años. Brasil tiene aproximadamente entre 1.000 a 2.000 comunidades terapéuticas, ¿no? Y este número es bastante oscilante en el sentido de que en toda América Latina el concepto de comunidad terapéutica es bastante ambiguo, ¿no? Existe lo que es la comunidad terapéutica de hecho, ¿no?, con todo lo que supone, ¿no?, lo básico de una comunidad terapéutica, muy brevemente, ¿no?, que sería el tratamiento voluntario, ¿no? Las comunidades terapéuticas tienen como fundamento básico la voluntariedad. La gente tiene que querer estar en una comunidad terapéutica para que el tratamiento sea organizado de esa manera. Tiene que tener, ¿no?, obviamente un programa, ¿no?, técnico, un programa profesional, equipos. Tiene que tener un tiempo de duración no muy largo. En Brasil legalmente lo máximo que se puede es 1 año, aunque la mayoría de los programas son menores, de 6 meses promedialmente. Y cuando decimos que hay de 1.000 a 2.000 comunidades terapéuticas es porque, bueno, hay los lugares que se autointitulan comunidades terapéuticas, que no tienen algunas de esas características básicas, y hay las comunidades terapéuticas de hecho, ¿no?, las efectivas. Y la FEBRACT, nuestra federación, tiene 300 comunidades terapéuticas afiliadas. Y nosotros hicimos una investigación con una parte de esas que se las voy a presentar. En primer lugar, bueno, les presento acá brevemente los datos comparativos del COVID en Brasil y en el resto del mundo. Podemos ver que todavía Brasil tiene un poco menos de la mitad de casos por millón de casos confirmados, ¿no? 23.000. No tenemos, hasta la semana pasada había en los datos oficiales la cantidad de recuperados. Esta semana no sé por qué desaparecieron los datos de recuperados en Brasil. Y tenemos una tasa de muertes un poco abajo de la mundial. Esto no es necesariamente algo bueno, porque todos los medios de comunicación en Brasil apuntan a que este mes de abril, hasta fin de mes, va a ser el pico de casos confirmados y de muertes, y bueno, en fin, hay una serie de situaciones que todavía las esperamos en Brasil, pero todavía estamos en una situación, ¿no?, acá ven en el mapa mundial, ¿no?, acá abajo a la derecha, ¿no?, que están en casi del mínimo de casos por millón por ahora. Y acá nosotros tenemos a nivel legal, ¿no? Brasil tiene 27 estados,
¿no? En algunos países se dice provincias, departamentos, y los estados tienen algún nivel de autonomía y está el gobierno federal con indicaciones específicas, ¿no? Y los estados también. Entonces acá les voy a mostrar brevemente algunas diferencias, ¿no? Una de las principales diferencias para las comunidades terapéuticas, ¿no? El gobierno federal hace un par de semanas divulgó una normativa diciendo que bueno, las comunidades terapéuticas, principalmente las financiadas, pueden mantener las internaciones desde que hagan un aislamiento de 14 días. El gobierno federal hoy tiene un programa de financiación de aproximadamente 500 comunidades terapéuticas. Son 10.000 camas en comunidades terapéuticas financiadas por el gobierno federal acá en Brasil. Esto es aunque sea una situación, como acabamos de ver en las ponencias anteriores, la cuestión del aislamiento, algo importante, ¿no? Para los que conocen un poco de lo que son las comunidades terapéuticas, pensar en aislamiento en comunidad terapéutica es bastante difícil, ¿no? Y es muy poco probable. Por eso muchos gobiernos estaduales en sus normativos mandaron interrumpir inmediatamente todas las internaciones ya hace algunos gobiernos como 30 días más o menos. En el estado de San Pablo, que es donde la FEBRAC tiene su sede, aunque nosotros tenemos grupos en 17 estados de Brasil, pero la sede nuestra, el escritorio central es cerca de San Pablo. En San Pablo manejamos junto con el gobierno del estado un programa de financiación que financia 70 comunidades y lo gestionamos nosotros de la federación. Este gobierno, por ejemplo, desde que se decretó la pandemia, hace casi 30 días, mandó a interrumpir totalmente las internaciones. Y hay varios gobiernos estaduales que también las interrumpieron. Esto es un poco complicado para muchas comunidades porque hay muchas comunidades de este grupo que tienen una parte de su convenio financiado por el Estado y otra parte financiado por el gobierno federal. Y ahí entonces quedan manejándose con dos criterios diferentes, lo que ha sido un punto de constante discusión y orientación. El 17 de marzo, como dijo Jimena, nosotros ya empezamos a hacer algún movimiento. El 17 de marzo divulgamos este folleto, ¿no? Es un librillo de orientaciones para las comunidades terapéuticas. Ya lo tienen disponible, se lo mandé a José Luis, ya lo subió a la página de AISAP y después lo pueden compartir con todos los presentes, claro, obviamente, donde hicimos una serie de orientaciones para las comunidades terapéuticas que fueron inclusive utilizadas por muchos gobiernos estaduales y federales estaduales y algunos consejos estaduales como parte de sus normativas también. Nuestra investigación entonces la hicimos obviamente online por Google Forms, hicimos un cuestionario amplio, acá les voy a presentar algunos datos y tuvimos 144 comunidades que respondieron, de las cuales 116 son afiliadas nuestras y 28 no, 80% de las respondentes afiliadas nuestras. Una de las primeras preguntas obviamente era si hubo algún caso confirmado de COVID. En nuestras afiliadas no hubo ninguno, y de las no afiliadas una relató haber tenido casos, y la pregunta siguiente era cuál fue el protocolo, si fue derivado a la red de salud, y la comunidad informó que sí, lo derivó inmediatamente a la red de salud, e interrumpieron totalmente las internaciones y salidas y empezaron a manejarse con la red de salud directamente. Tan importante decir, para que tengan también una idea de la dimensión, hoy en Brasil debe haber aproximadamente 100.000 personas en comunidades terapéuticas. O sea que cuando hablamos de que las comunidades terapéuticas en Brasil precisan tener un protocolo muy estructurado y organizado, estamos hablando de mucha gente
Además de que muchas de esas comunidades, como muchas de las nuestras en San Pablo, tienden a la población del Cracolandia, que son los locales de uso abierto, escenas de uso, se dice en Brasil, y que hay mucha gente y que bueno, son focos de contaminación que están todavía sin una acción específica en Brasil, sin nada concreto para esos grupos específicos. Acá, bueno, preguntando cuáles interrumpieron las internaciones, para que acá resumiendo, el 83% de las comunidades encuestadas sí interrumpió las internaciones, y acá vemos que tuvimos un número bastante más alto de las afiliadas, ¿sí? Aquí el 84%, 84,5% interrumpieron, mientras que el 75% no. No podemos afirmar exactamente eso, pero creemos que bueno, las orientaciones permanentes y el contacto permanente que mantenemos con nuestras afiliadas contribuye con esto, e inclusive las que no interrumpieron, después lo voy a mostrar al final, que adoptaron protocolos, son algunas que tienen estructuras tanto físicas cuanto de equipo un poco más robustas y pueden adoptar sí, estrategias de aislamiento más eficaces. ¿Y a cuántos días, hace cuántos días que interrumpieron los tratamientos? Vemos que la absoluta mayoría, el 78%, entre 30 a 40 días, ¿no? que también fue más o menos a partir del momento de que la Organización Mundial de la Salud decreta la pandemia y también la distribución de nuestro material. Acá, siguiendo la encuesta, la pregunta era, bueno, ¿qué cambió en la rutina de la comunidad terapéutica, ¿no? De todas las actividades que existen, ¿no? Que se hacen? Obviamente que el 95%, ¿no? O sea, casi todas las comunidades terapéuticas tuvieron cambio en su programación de actividades diarias, lo que era evidente. El 84% cambió las actividades con profesionales técnicos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, fisioterapeutas, los que tienen, ¿no? Esto es un dato bastante importante, que fue algo que nosotros indicamos inmediatamente a las comunidades también, que interrumpan todas las actividades con voluntarios, ¿no? Que son personas que tienen una frecuencia y un tránsito bastante más intenso, entonces era algo que realmente precisaba interrumpirse, y fue bastante interesante ver que sí, que los 100% las interrumpieron, inclusive las no afiliadas, porque nuestro material fue divulgado para todas las comunidades, no solo las afiliadas, obviamente. Acá vemos que también la absoluta mayoría interrumpió las visitas familiares, 94%. Y acá vale decir que nosotros dejamos por una semana y poco este cuestionario abierto en todo Brasil, y obviamente que en medida que la cuestión de la cuarentena y del aislamiento empieza a tomar una proporción de mucho más tiempo, probablemente va a haber estrategias como estas interrupciones y algunas cosas que van a tener que repensarse y empezar a estructurarse de vuelta, ¿no? Y también las salidas, principalmente lo que se llama en comunidad terapéutica de salida, de reinserción social, visitas a familias externas, también la absoluta mayoría interrumpió todo. Y nosotros también empezamos un trabajo con las comunidades de auxiliarlas a pensar qué van a hacer en lugar de eso, ¿no? Cómo estructurar esas mismas actividades. Acá vemos los profesionales en home office, ¿no? Principalmente acá administrativos, trabajadores sociales, psicólogos, ya abajo, no, con menor cantidad, los coordinadores y consejeros, que son los equipos más directos del día a día de la comunidad terapéutica. En otros países le dicen, en Brasil también le dicen monitores, en otros le dicen operadores, en fin, hay varios nombres en América Latina para esta función. Médicos, enfermeros y otros, y los que se mantuvieron presenciales, ¿no? Acá vemos justamente a estos dos, consejeros y coordinadores, que también es importante tener en cuenta esto, porque este es uno de nuestros públicos principales. La federación hace mucho
trabajo de capacitación, de cursos. Desarrollamos ahora un curso online que ya tenemos más de 250 alumnos haciendo el curso, porque son estos consejeros y coordinadores que están al frente del trabajo, muchas veces no tienen un nivel de formación tan elevado y son los que están más a diario, aunque los otros profesionales vemos que sí continúan participando con más frecuencia, con horario alterado. Acá continúan presenciales pero con menor carga horaria. Y algo muy importante que también nos llamó la atención, la diferenciación entre las afiliadas y las no, es la oferta de equipamientos. Acá se le dice así, equipos de protección individual, ¿no? Mascarilla, guantes, alcohol en gel. Entonces tenemos que el 90% prácticamente de las afiliadas le ofrecen eso a los equipos, ¿no? Y el 70% de las no afiliadas le ofrecen, lo que es algo bastante importante en esto. Y acá, finalizando los dos últimos, las comunidades que mantienen las visitas familiares, las que no interrumpieron, ¿no? La pregunta era, bueno, ¿no las interrumpen y cómo garantizan la seguridad de los equipos y del resto de la comunidad? ¿Cuáles son las acciones que implementaron para esto? Entonces, bueno, resumiendo un poco de las respuestas que tuvimos, lo que apareció más fue visitas individualizadas, o sea, no, en las comunidades terapéuticas se usa bastante el día de visita, donde todas las familias van a visitar a sus familiares, a la comunidad. Entonces se cambia el protocolo de visita comunitaria por una visita específica para una persona, con agendamiento y con un número restricto. La mayoría que respondió dijo que permitían 2 personas por visita, también con un tiempo restricto, no una visita de todo el día como se usa normalmente. También con protocolos de higienización, de acuerdo con el Ministerio de la Salud de Brasil, tanto a la entrada, ¿no? El distanciamiento físico, mascarillas, el alcohol en gel, en fin, todo el protocolo de higienización, en lugares que no tengan contacto con el resto de la comunidad. O sea, no es una visita que la persona pasa todo el día y sale a pasear adentro de la comunidad como se usa normalmente. O sea, dejan un lugar. Algunas comunidades, por ejemplo, que tienen un centro urbano y uno rural, dejan las visitas solo en el centro urbano, ¿no? Obviamente sin acceso a personas sintomáticas, ¿no? Y ahora terminando, las comunidades que continuaron internando, las que no interrumpieron las internaciones, ¿cuáles fueron los protocolos que tuvieron? Y antes de explicar esto, un minuto, ya estoy con el tiempo terminando, un minuto sobre esto, que es también algo importante para entender por qué algunas continuaron internando, es que las que tienen financiación principalmente con el gobierno federal, reciben por diarias. Entonces, si dejan de internar, dejan de recibir y la comunidad deja de poder mantenerse, y eso empieza a generar un problema bastante preocupante a nivel de que las comunidades sobrevivan a este proceso. En algunos gobiernos del Estado, principalmente en el que nosotros manejamos, negociamos con el gobierno de San Pablo de que las comunidades continúan recibiendo su financiación independiente del número de personas que tengan para poder mantener la red, ¿no?, existente. Inclusive vamos a tener una charla con el gobierno federal, ¿no? Jimena conoce al doctor Quirino. Ahora, terminando esta sesión, vamos a tener una reunión con él para discutir este asunto de cómo quedan las financiaciones de los gobiernos, de las comunidades financiadas por el gobierno federal. Bueno, las que mantuvieron las internaciones, muchas solicitan evaluación médica, tienen un espacio aislado durante 14 días, que eso lo discutimos inclusive una a una con las comunidades que lo hicieron, ¿no? O sea, tener no un lugar dentro de la comunidad aislado, pero sí tener otro lugar, o sea, por ejemplo, un espacio urbano donde entran con otro equipo, con otro grupo, entran por grupos, o sea, no entra ese ingreso rotativo como pasa en las comunidades terapéuticas, que todos los días entra alguien,
sino entra un grupo de 5 o 6 personas, depende de la capacidad de ese otro espacio. Esas personas quedan en aislamiento por 14 días y si todos están asintomáticos después de esos 14 días, todos van para la comunidad y entra otro grupo de aislamiento. Y eso fue lo que vimos funcionar hasta ahora en algunas comunidades que tienen esa estructura y obviamente se les fornecen, ¿no?, los equipos de protección individual para todos los residentes y el equipo durante el periodo de aislamiento. ¿Está bien? Después tenemos bastantes más datos. Nosotros vamos a preparar un documento también con todos los datos completos de la investigación, que si quieren después se los encaminamos también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a todos nuestros ponentes del día de hoy. Si me permiten, vamos entonces a pasar a una sesión de preguntas, de comentarios. Tengo ya algunos de los que ustedes nos han compartido en el chat, entonces me voy a permitir leerlos y también pueden compartirnos sus comentarios